También la semana pasada hicimos una retroalimentación de lo que se refiere al tema de lingüística, ¿verdad? Y comentábamos que la lingüística, y yo les comentaba que nos quedemos en un concepto pequeño, pero que realmente tenga esa amplitud, tenga ese enfoque de lo que se refiere el tema de la lingüística. Yo les ponía acá este ejemplo que me pareció muy importante, es de la Universidad Sergio Arboleda, ¿verdad? Y realmente me pareció, es de Wikipedia, y bueno, yo no mucho acostumbro ver Wikipedia, pero a veces nos ayuda, porque a veces son ideas a veces un poco erradas, pero en cierta manera me pareció importante este concepto, ¿verdad? La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas, como su evolución histórica, su estructura interna, así como el conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. Y yo le decía que nos quedemos con un concepto concreto, que la lingüística es la ciencia que estudia la estructura de un idioma. Así les comenté la semana pasada, que nos quedemos con este concepto, ¿verdad? Que la lingüística es la ciencia que estudia la estructura de un idioma. ¿Y cuál es la estructura de un idioma? Pues es la estructura fonética, es la estructura fonológica, es la estructura morfológica, es la estructura sintáctica, es la estructura semántica, es la estructura pragmática del idioma, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura que nos referimos cuando se refiere al concepto de lingüística. Cuando hablamos de fonética, estamos hablando del sonido, ¿verdad? El sonido del habla. Y aquí hay una característica muy importante, ¿verdad? De la fonética, que dentro de todo este proceso, pues está íntimamente con todos los elementos de articulación. Yo les decía los puntos de articulación, que es la lengua, ¿verdad? La lengua es el punto importante, como el órgano importante que emite los sonidos, y los puntos de articulación son los labios, es la parte de los dientes, ¿verdad? La parte de los dientes, la parte de la úvula, y la parte que tenemos hasta aquí abajo, ¿verdad? Entonces, como parte importante dentro de los idiomas, pues ahí es donde vemos que hay sonidos labiales, hay sonidos bilabiales, hay sonidos interdentales, hay sonidos alveolares, hay sonidos guturales que vienen desde aquí abajo, desde la parte de la garganta hasta aquí abajo. Por eso, los idiomas mayas, pues en cierta manera, a un castellano hablante le cuesta emitir los sonidos porque hay sonidos que vienen hasta aquí abajo, desde la úvula hasta aquí abajo. Entonces, eso en cierta manera, pues realmente lo que nos hace es que nos dificulta a veces emitir algunos sonidos como la Q glotalizada, ¿verdad? Que es el sonido más común que tiene el idioma, los idiomas mayas. Entonces, también una característica importante de los idiomas mayas que son sonidos onomatopeicos, ¿verdad? Porque emiten, salen de los sonidos, ¿verdad? Salen de los sonidos de la naturaleza y por eso los idiomas mayas se caracterizan por ser sonidos onomatopeicos, ¿verdad? Y esa parte pues es totalmente diferente con otros idiomas, por eso está íntimamente con la fonética, ¿verdad? La fonética, ahí parte de donde se emiten los sonidos, y la parte de la fonología, pues ahí es donde entran todo el tema de los sonidos, ¿verdad? Propiamente, de los sonidos que tiene el idioma. Y la parte morfológica, que ahí es donde estudia la palabra, ¿verdad? Ahí es donde estudiamos toda la parte de la raíz verbal, la raíz sustantival, el tiempo aspecto en una palabra, ¿verdad? Entonces, hay una raíz, hay un infijo, hay un sufijo, hay un prefijo, y aquí la morfología es la ciencia que estudia la parte de la palabra, la estructura de la palabra. Y aquí la estrategia de cómo identificar la raíz de un verbo, si es un verbo, es un sustantivo, es un adverbio, pues es a través de la raíz, ya sea la raíz verbal, la raíz sustantival, la raíz adverbial, ¿verdad? Entonces se identifica.
Pero para esto sí se necesita tener un pleno conocimiento de la gramática del idioma, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos profundizando en esta parte, porque no, la carrera no va hacia eso, ¿verdad? Los lingüistas van en esa línea para ahí sí hacer pedazo a un idioma para analizarlo. Pues en mi formación, pues tengo esa formación para despedazar cualquier idioma del mundo y buscar allí cuál es el tiempo aspecto, cuál es la raíz verbal, porque tengo ese conocimiento, ¿verdad? En morfología, en fonología, y para finalmente interpretar un idioma, ¿verdad? Esa es la función del lingüista, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa habilidad, ese conocimiento, ¿verdad? De cómo hacer ese análisis desde la parte morfológica o desde la parte sintáctica, que dentro de la sintaxis ahí entra el orden de las palabras, ¿verdad? Algo muy importante que ustedes tienen que manejar como educadores en EBI, ¿verdad? Como profesionales en EBI, pues tienen que tener esa parte, ¿verdad? Que dentro de los idiomas mayas, primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. Y ahí es la estructura como la parte también del idioma inglés. Entonces también esa línea. Y la parte semántica que ahí entra todos los significados, ¿verdad? Una palabra encierra mucho significado. En el caso del Matioshnik, en el caso del Kejelonek, en el caso ¿cómo se llama? Del significado de una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte de las visitas que hemos tenido de las personas que nos han visitado por el fallecimiento de mi hermana, y hay una palabra muy importante que ellos dicen, ¿verdad? Es decir, te venimos a saludar un momento. Es decir, que el ejelonek va mucho más allá que una relación armónica de la cultura, ¿verdad? Una relación armónica que tiene la cultura. Y eso es fundamental dentro del proceso del desarrollo del idioma. Entonces, en esa línea de pensamiento, pues vamos a analizar también un poco más adelante la estructura fonológica, la estructura morfológica del idioma. Y por otra parte, también el idioma debe ser también en un contexto de discurso. Cuando hablamos del discurso, nos referimos a esa parte de cómo nosotros emitimos los sonidos. Ustedes escucharon muy bien a Elder, de cómo Elder, esa facilidad que tiene de utilizar ese lenguaje sagrado, ese lenguaje complementario, ese lenguaje dual, esa pureza del idioma, cómo se entretejen las palabras, ¿verdad? Entonces, la parte pragmática que analiza la parte del discurso, ¿verdad? Que es el choloj, y la forma de cómo comunicarse con los abuelos, cómo comunicarse con las abuelas, ¿verdad? Hasta la forma de cómo nosotros hablamos, ¿verdad? En un discurso ceremonial, pues tiene una forma importante, ¿verdad? Los idiomas tienen esa característica, ¿verdad? Cuando ustedes están en alguna actividad solemne, hasta el tono de voz, ¿verdad? Hasta el tono de voz y todo lo que se refiere al desarrollo propiamente del idioma, pues básicamente eso nos referimos cuando nosotros vemos la parte del desarrollo idiomático, ¿verdad? Entonces, esa parte del análisis del discurso, pues realmente lo que nos interesa es analizar esa parte. Hay un libro importante que yo les mencionaba la semana pasada y cómo, digamos, la introducción a la lingüística, pues también va a todo el desarrollo y temático. Hay un libro importante, de pronto ustedes puedan ver en su momento, hay un libro que se llama Análisis del Discurso, ¿verdad? Análisis del discurso, allí tiene todos los elementos y el libro se llama La traducción basada en el significado, así se llama el libro, y ahí nos da ciertas orientaciones de cómo analizar el idioma. Bueno, yo quería partir y enfatizar un poquito más en esto, porque el curso que vamos a desarrollar en esta parte del curso de laboratorio del idioma Maya 2,
pues va en relación a esa parte, ¿verdad? Ir viendo los procesos, ir analizando los idiomas. Pero como le decía, no vamos a tener el tiempo como para analizar cada una de las estructuras, pero lo vamos a analizar así de manera general para que ustedes tengan por lo menos alguna noción, ¿verdad? Como educadores en IEVI. Eso es lo que pretendemos para el desarrollo del curso, ¿verdad? No sé si tienen una duda hasta este momento para avanzar ya con la temática. Si tienen alguna duda, algún comentario. No, listo, claro. Muy bien, entonces vamos a seguir. Bueno, también algo muy importante que yo les mencionaba la semana pasada es el desarrollo de las habilidades lingüísticas, ¿verdad? El desarrollo de las habilidades lingüísticas. Y algo muy importante también que ustedes como facilitadores, como profesionales en EVI, tienen que plantear muchas cosas para la enseñanza del idioma. Es decir, que acá nosotros como parte importante para la enseñanza, si alguien empieza con el aprendizaje de un idioma, pues lo primero es escuchar y hablar, ¿verdad? La audición. Entonces, tiene este código oral y a esto se le llama habilidades receptivas, ¿verdad? Receptivas, porque yo escucho y luego las emito, ¿verdad? Entonces hay una recepción en esa parte. Cuando ya tenga desarrollada bien esas habilidades, ¿verdad? Esa comprensión del idioma, pues voy a tener la capacidad de escribir el idioma, pero una persona ya grande, por ejemplo, una persona ya grande y si puede escribir, pues obviamente va anotando, pero no le voy a enseñar la gramática, no caigamos en ese error, ¿verdad? Que nosotros enseñamos el idioma y de una vez la gramática, eso no es correcto. Eso no es correcto para la enseñanza de un idioma. Y la enseñanza de un idioma tiene que partir con la parte oral, ¿verdad? Con la parte oral, con la parte de escuchar y hablar, escuchar y hablar. La parte escrita se queda como algo secundario, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que empezar con eso, ¿verdad? Y en esta línea, pues tenemos el código escrito, que es la lectura y escritura, y esas son habilidades productivas, ¿verdad? Que ya nosotros producimos, ya escribimos, ya incluso hacemos composiciones literarias, ¿verdad? Entonces también como parte importante. Y a esa parte se le llama habilidades productivas y de comunicación, ¿verdad? Entonces quiero que entiendan bien esta estructura, ¿verdad? Que ya vimos la parte que es la lingüística y estudia la estructura de un idioma, la estructura de un idioma. ¿Y cuál es la estructura? Pues ya vimos, ¿verdad? Que es la fonética, la fonología, la parte morfológica, ¿verdad? La parte sintáctica, la parte gramatical, la parte pragmática del idioma. Entonces, también toda esa línea y luego esta parte que yo les estoy compartiendo ahorita, que son las 4 habilidades lingüísticas, es como la estrategia metodológica, ¿verdad? ¿Cómo voy a enseñar el idioma? Entonces, en esa línea también quiero que ustedes tengan claridad, ¿verdad? Si no, vamos a confundir. Yo he visto a varios cuando enseñan el idioma, pues de verdad lo enseñan muy mal, porque les interesa más la parte escrita. En una oportunidad, bueno, ya en el tiempo de la pandemia, pues ya suspendí alguna actividad como la visita de algunas escuelas para la enseñanza de los idiomas. Y hay varios, por ejemplo, que han tenido algún acercamiento con el CIAV, por ejemplo, con el CIAV en Calusac, por ejemplo, ellos han llegado a Calusac, han llegado a la comunidad europea, ¿verdad? A la escuela de la comunidad europea, que es como que una de las escuelas un poco más catalogadas de mejor calidad para la enseñanza de un idioma, ¿verdad? Entonces también, como yo les mencionaba, pues hay varias escuelas que enseñan el idioma, pero ya no realicé esta actividad por la cuestión de la pandemia, pero de pronto podemos retomar para que ustedes visiten ahí alguna experiencia de esa naturaleza. Y de verdad, pues ampliamos toda esa parte del desarrollo de la enseñanza de un idioma.
Bueno, entonces, en esa línea, pues vamos. Pero Olga ha levantado la mano. Sí, Olga, adelante. Matías, yo considero que nuestro mismo sistema educativo, va, lo que solicita, está mal, porque usted tocaba un punto muy importante de cómo se enseña el idioma. En nuestro caso, pues tuve la oportunidad, en mi caso tuve la oportunidad de enseñar el Comam como L2 en un centro educativo totalmente cashlán. Sin embargo, mi objetivo era ese, ¿verdad? De que ellos escucharan y hablaran, entablar una pequeña conversación si fuera posible. Sin embargo, por ejemplo, dirección, coordinación solicitan una evidencia, el cuaderno del estudiante. Tiene que quedar plasmado que se trabajó en esa clase, por ejemplo. Sin embargo, para mí lo ideal era entrar y a conversar con ellos, hablar, que escuchen, que repitan. Y la parte escrita incluso ni siquiera debería de haber un cuaderno. Sin embargo, piden notas, piden una zona, piden exámenes. Entonces ahí es donde nosotros entramos a la parte errónea, ¿verdad? Que nos enfocamos más por una nota, por las evidencias, hojas de trabajo, un cuaderno, el cuaderno lleno. Entonces, creo yo que esa ha sido la mayor problemática de que no se ha logrado el objetivo de enseñar un idioma en un centro educativo, en este caso, ¿verdad? Trabajarlo desde los niños y los jóvenes. Entonces, si analizamos en el tiempo en que se ha venido como una asignatura, un idioma maya, dependiendo del lugar lingüístico en donde estén, no ha dado mayor fruto, pero ha sido ese el error, ¿verdad? Porque no, quizás quienes lo estructuraron o lo visualizaron fueron Cashlán. Entonces lo enfatizaron más como un idioma español también. Incluso los contenidos, algunos no, o sea, no nos pertenece a nosotros. Entonces creo yo que desde ahí podríamos decir que la enseñanza del idioma como un L2, incluso hasta un L1 no ha dado mayor resultado, ¿verdad? De lo que se esperaba. Tal vez no seamos nosotros los que querramos de esa manera, sino que nos exigen hasta cierto punto, ¿verdad? Que tiene que haber una evidencia, un resultado. Solamente sería mi comentario, Mateos. Mateos, Olga, es cierto, lo que dice Olga tiene toda la razón, ¿verdad? Lamentablemente, el sistema nos ha formado de esa manera, ¿verdad? Cuando nos enseñan el idioma inglés, bueno, yo nunca recibí inglés porque no estaba en mi pensum de estudios, pero realmente la forma, aquí nadie, por ejemplo, que estudió el básico, que tenga ahí alguna noción o que hable un poco, tal vez lo básico del idioma inglés. Realmente nos quedamos muy cortos. Por ejemplo, en el caso de varias instituciones, tal como comentaba Olga, lamentablemente el sistema, pues ahí sí con las palabras que dice Olga, si no entregamos notas, pareciera que la nota fuera la evidencia, ¿verdad? Dentro de esto. Pero en cierta manera, en muchas oportunidades hay que romper paradigmas. Yo le decía a alguien que las notas sean solamente de evidencia nada más, pero que tenga esa parte de fluidez, ¿verdad? Que empiece a hablar, ¿verdad? En su momento, y las personas que aprenden un idioma, pues realmente tienen todo el desarrollo temático propiamente y empiezan a hablar como varias escuelas para el aprendizaje de idioma. Aquí hay una persona en el caso del idioma de los idiomas mayas, una universidad de Tulane, Estados Unidos, y bueno, siempre, y yo no, ya al final no acepté una oportunidad de enseñar, de ser maestro de idioma cachiquel, y al final pues dejé esa parte, yo no sé por qué, no era para mí de plano, pero hay una compañera que se dedicó mucho a la enseñanza del idioma maya, pues ella está en la Universidad de Tulane, ahí enseña idioma maya y varios de ellos pues hablan el idioma, ¿verdad? Y son gringos, son europeos, son personas de otras nacionalidades y que en cierta manera hablan muy bien el idioma. Entonces, es la
forma, digamos, de cómo, cómo ellos empiezan a tener una metodología diferente, el involucramiento físico total. Pero eso, como dice Olga, es parte del sistema, ¿verdad? Pero en la medida que vamos rompiendo también poco a poco, y la gente va entendiendo. Y por otro lado, también en el pensum de estudios, solo tenemos a veces 30 minutos, 35 minutos o 40 minutos. Eso tampoco permite, ¿verdad? En cierta manera tenemos 2, 3 clases a la semana y ¿qué vamos a enseñar, verdad? Como dice Olga, es el sistema propiamente. Pero en algunas oportunidades, por ejemplo, yo he visto algunas iniciativas, y de pronto ustedes puedan abrir una academia ahí, una academia. Es increíble, es increíble. Si ustedes se posicionan bien, bien, por ejemplo, el licenciado Ronnie, el compañero egresado de la Ronnie Otsoy, tiene una escuela para la enseñanza de idiomas, ¿verdad? Mi esposa, ella enseña idioma a los niños, también enseña el idioma a personas que son estudiantes de otras universidades y tiene esa forma de cómo enseñar el idioma y de verdad es tan satisfactorio, ¿verdad? Entonces, de pronto ustedes, donde estén, ¿verdad? Donde estén, puedan enseñar el idioma, quizás en la escuela no nos ayuda mucho en esa parte, pero quizás donde estén podamos nosotros plantear alguna iniciativa para la enseñanza de idioma. Y si lo hacen, pues ya tienen más o menos la estrategia de cómo abordar, ¿verdad? En esa línea de la metodología. Entonces, bueno, ya vimos, esto es lo que me interesa que quede un poco más claro. Vamos a hablar sobre Kitzig, Kinaoj, Kibanobal, Winaqui, es decir, la tradición oral. Vamos a hablar sobre esto. Algunas preguntas para reflexionar. A ver, ¿qué es tradición oral para ustedes? ¿Qué es tradición oral? ¿Qué es tradición oral? Licenciado, Por favor, Jorge. algo que se cuenta, se podría decir de generación en generación. Por ejemplo, podríamos poner algún cuento, alguna leyenda o incluso el idioma. Muy bien. Es algo que se cuenta de generación en generación. Muy bien. Muy buena la respuesta. A ver, ¿alguien más? A ver, una lluvia de ideas. ¿Qué es tradición oral? Los conocimientos que se transmiten de forma oral. Ajá, conocimientos que se transmiten de forma oral. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? Licenciado, la manera, ay, perdón, A ver, Ediar, después Damaris. la manera Adelante. de cómo se utiliza la oralidad para poder transmitir conocimientos, historia, cultura, tradición. Muy bien, gracias, Ediar. Realmente es la manera también, la manera. Y muchas veces nosotros vemos algo, por eso yo enfatizaba un poco en el tema de la estructura del idioma, porque hay una parte de significado. Y en la parte de significado, pues veo yo tengo acá tengo mi velita y tengo mi altarcito acá, para mi hermana, para la persona que nos compartió sus conocimientos, que es mi profesor, ¿verdad? Es mi mentor, es mi guía y ha sido parte importante de mi vida, ¿verdad? Ha sido parte importante de mi vida. Pero alguien dirá, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Pues a mí me han dicho que nosotros, cuando partimos, hay una luz y esa luz no debe de apagarse. Y es como la forma de cómo agradecer. O alguien, por ejemplo, que hace el Matioshnek y qué bruto, ¿verdad? Tiran ahí el material, queman el material, ¿verdad? Mucha gente dice eso. Están quemando el material solo por quemar el material. No, es la manera, es la forma, ¿verdad? De cómo nosotros, como las culturas originarias, pues damos a conocer esa parte. Entonces, es cierto, Rafael, la manera también implica mucho el tema de la tradición oral. A ver, Damaris.
Sí, licenciado. En este caso podría ser también aquellos conocimientos, en el caso de de nosotras como mujeres, ¿verdad? Aquel conocimiento que nos imparten nuestras mamás y nuestras abuelas, ¿verdad? Tanto en la cocina o ciertos remedios de medicina natural, ¿verdad? Para poder curar a los niños. En el caso de los varones también implica el hecho de que se les enseñe de manera oral el poder trabajar la milpa, ¿verdad? Son conocimientos que van desde tiempo atrás que se han traído, ¿verdad? Muy bien, Damaris. De suma importancia lo que usted ha dicho. ¿Algún consejo que nos han dado nuestros abuelos que ustedes se recordarán? ¿Algún consejo? Ayer en estos encuentros de visitas por la partida de mi hermana, pues la verdad es que yo me he nutrido de mucho conocimiento y a mí me encanta. Yo en su momento les decía, cuando hay alguna actividad especial, pues yo aprendo de las personas. Y aquí no importa religión, no importa cualquier cosa. Y decían allí en esas pláticas de pastor evangélico, imagínense ustedes que son un poco más cerrados a veces, o las personas que tienen una denominación cristiana, pues a veces los que son muy radicales, pues se cierran en su mundo, ¿verdad? Y como que ahí está, pero yo les decía en su momento, por más que nosotros estemos en esa parte, siempre va a permanecer una parte importante de la cultura. Y decían allí, es que no sé si ustedes en su pueblo saben qué es el Kishawi. ¿Han escuchado la palabra Kishawi? ¿Alguien sabe qué es el Kishawi? ¿No saben qué es eso? El Kishawi. No, licenciado. No, nadie ha Sí, pelo de escuchado. gato creo que es en español. ¿Perdón? Pelo de gato. Pelo de gato, Es una ajá. enfermedad que surge el cuero cabelludo. Muy bien. Es una enfermedad que surge desde del cuero cabelludo. Pero, ¿qué es el Kishawi? Ya en la parte, digamos, en la parte de la cultura. ¿Qué es el Kishawi? ¿Alguien sabrá qué es eso? Nadie sabe qué es el Kishawi. Pues aquí, entre las pláticas, ¿verdad? Entre las pláticas de, como yo les decía, de las personas así muy cerradas en la religión, ellos decían, es que de Kishawi, decía ahí el pastor, la persona, y de Omanela, Mankin Mahta, Kerich Rirwawinak, di Akomanela, Mankin Mahta, Roh, Ketaman, Vejona Kwaf Yawa, Vemanabanta Ruwaunak, Nakwaf Kejona Omanel, Meriape Akom Chava, y de Kateca Tatasha Ketaman, Kerbeyal, Ki Lesach Rirwawinak, no big de Hon Kachadar Re. Ja Omanel, Ja Joni Malach, Samajel, Chicha Malil Reajaf. Decía la persona, es que los doctores no creen en esa enfermedad del Kishawi. El Kishawi cabalmente decía es como pelo de gato, pero en su dimensión semántica, el Kishawi es susto, es susto. Y lo que hace es que el pelo se empieza a tener un color diferente, es como el pelo de gato, se pone de esa manera, pero es símbolo de que la persona está enferma y que necesita un tratamiento urgente, pero va mucho más allá de que es el cabello, ¿no? Es un susto que tiene, es un susto que tiene. Por lo tanto, el cuerpo se ha resentido y es la forma, es la señal que empieza a dar. Entonces, las abuelas tienen cierto medicamento para ponerle al cuello cabelludo y luego le dan alguna vitamina, le dan algo para que el cuerpo empiece a rejuvenecer nuevamente. O el mal de ojo, decían. No sé, los doctores no creen en el mal de ojo, pero nosotros creemos en el mal de ojo. Por eso las personas, cuando los niños
cuando tienen el mal de ojo son berrinchudos y si llevamos con un médico, pues le dan antibiótico, les dan antibiótico, lo que hace es perjudicar al niño, pero las abuelas saben cómo quitar eso, ¿verdad? Aquí a la par, yo les he dicho en algunas oportunidades, aquí enfrente de mi casa, aquí acaban de pasar unas personas, antes de las 9 venía aquí, y una señora traía a su nene moribunda, ahí venía, y me preguntó, mire, ¿dónde vive la señora que hace mal de ojo? Yo le dije, ahí en Omacito, ahí a la par. Y venía su hijo llorando, ¿verdad? Moribundo venía el niño. Y regresó el niño dormido, salió otra vez el niño, ¿verdad? Bien dormido, ahí estaba llorando, pero después se calmó y salió bien dormido. Aquí yo he visto a veces, no le he pedido permiso a la abuela para filmar, pero yo desde acá estoy desde arriba, miro ahí la casa de ella, cómo empieza a dialogar con las energías y salen los niños dormidos. Los doctores no creen. Y es lo que decían allá estas personas, que es una energía, ¿verdad? Que tiene el niño, es una mala energía que tiene, es una fuerte energía que quizás tiene, o alguien le pegó, ¿verdad? Entonces, esa energía. Pero entonces la tradición oral, algo que decía acá Damaris, nuestras abuelas nos han dicho muchas cosas, que en la noche ya no hay que hacer esto, que hay una escoba tirada, no hay que pasar sobre la escoba, hay que levantar la escoba. A eso, ¿cómo le llamamos a esa parte de los consejos? ¿Alguien sabe qué nombre tiene eso en idioma cachiquel? Haritaq pishap manata. Pishap, Pishap, ¿qué más, Damaris? ¿Usted sabe ahí? ¿Qué más? De igual forma, licenciado, lo conocemos como Pishap. Como Pishap, muy bien. ¿En algún otro pueblo? En el caso del pueblo Pocomam, ¿cómo le llaman eso, Olga? Pero Pishap también. esos son los presagios. Presagios, puede ser un presagio, pero hay algo más en la cultura maya. ¿Cómo se le llama a eso? Hay Uxlanek, ¿ah? Uxlanek. Uxlanik le llaman. Quizás tenga el significado que tenemos en Cachiquel. ¿Ustedes saben qué es el shahanil? ¿Saben qué es el shahanil? ¿O saben cuál es el aguas? Es como se dice de algo que tiene su esencia, su secreto y por lo tanto se le debe respeto. Ajá. Pero sí entiende qué es el shahanil. En mi idioma sí lo he escuchado bastante en relación a mi abuela, más que todo. Muy bien. Decimos, la huachinacla, la panopetla, koru shahanil, shahanil, la ak oru shahanil. Por eso cuando nosotros decimos manapenta la naujla, nomala shahan, la shahan apena que la, acual manapenta la que la, val manapenta que la, mana shahanih abi, mana shahanih la napen. Es decir, que lo que vas a hacer es un pecado en tradición literal, es pecado, todo esto es pecado, pero no va en la dimensión del pecado, es un cúmulo de conocimiento, de sabiduría que tienen nuestras abuelas. Entonces lo que dice Damaris es fundamental. Los famosos aguas, mantayakan ritziak rirashab, romak urushahanil, nutejri akacha, nutej nukush apotri abuk. Es una parte de la tradición de Anukosh, pero ¿qué significa eso? Que hay que cuidar porque es parte que nosotros nos ponemos y si lo dejamos ahí va a sentir frío, porque es algo para nosotros que tiene vida, hay que recogerlo, hay que guardarlo. Vean esta parte, ¿verdad? De la tradición, porque si lo dejan en el sereno, no solamente en la parte filosófica que va a sentir frío, ¿verdad? No es eso en la línea del conocimiento, de la parte a veces decir no solamente eso, sino que si dejamos alguna prenda, lo más probable, y no es que lo más probable, dejen un huipil, dejen algo ahí en el sereno, vean cómo se va deteriorando esa ropa. Peor si es una
es una indumentaria maya, de verdad, se pone tan descolorido y afecta. Es decir, que hay que cuidarlo porque es una parte que tiene vida, ¿verdad? Entonces, también, ese es el shahanir, ese es el pishab, ese es el aguas que tenemos también en idioma quiché. ¿En dónde se practica la tradición oral? A ver, ¿en dónde se practica la tradición oral? ¿Alguien me puede comentar? ¿En dónde se practica? A ver ahí, ¿en dónde se En la practica la familia, tradición? Perdón, Elder. en la familia, con las abuelas y los abuelos, a través del Sagrado Fuego y en la Muy, comunidad. muy bien, en la familia, ¿verdad? En la comunidad, en el Sagrado Fuego, ¿verdad? Ahí se practica. Vean ustedes cómo en la tradición oral empieza toda esa parte del diálogo. En la comunidad hay muchas actividades. ¿Conoce usted alguna tradición oral? Me imagino que usted tiene mucho, mucho que contar sobre la tradición oral. Y vamos a hacer una pausa de 10 minutos, son las 10 en punto, y yo les dije la semana pasada que vamos a hacer una pausa en medio, y para que ustedes se levanten un ratito, vayan a tomar un cafecito o algo, y regresamos a las 10:10, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la pausa entonces. Jati Jonel. Mateus. Kan kachopri katijonik, chpandi xkabijka, chkeri kitzij kibanobaj kateja tata, akuchinqa k'axajb'e ri na'oj re ri pixab', ri xajanil, ri awas, ri kiyonker qatija tata, y qetaman jun kayoxiche de na'oj re, ¿verdad? Entonces también yo les preguntaba, ¿conocemos alguna tradición oral en nuestro pueblo? El nombre de esa tradición oral, también para que usted vaya pensando en algo, ¿verdad? Y en cierta manera, pues también parte de la naturaleza nos da muchas señales, ¿verdad? La misma naturaleza. Entonces, en su momento usted tendrá ahí algún encuentro importante, ¿verdad? Para ir ampliando un poco más el tema de la tradición oral. Aquí hay un canto que yo ponía, no sé si lograron escuchar este canto de Sara Kuruchich. ¿Sí lograron escuchar? Jati Jonel. Sí, ja, bueno. Ah, Va, Mateos Chiva. Bueno, en cierta manera es una canción de Sara Kuruchich, ¿verdad? Que nos habla de escuchar a la madre naturaleza, ¿verdad? De todo lo que nos da la madre naturaleza, porque tiene su voz, tiene su sentir, ¿verdad? Entonces también parte importante. También dentro de la tradición oral, ¿alguna vez ha escuchado que tus papás, abuelos, abuelas y todas las personas mayores de edad dicen que las tradiciones orales de antaño se están perdiendo? Así dicen nuestros abuelos. En las reuniones que yo he estado, y eso es lo que han dicho, ¿verdad? Lamentablemente, es que Rojershkan quiere, Rojershkan quieren que tata. Kami manak chekrere, kamin kiskan, kamiri ti takakwala takor, manak nkashak tachek, shechek pa uyonibel, kochi, yetzampa tako uyonibel, manak chekrina ojre, koaponki kerki katit ki mamá. Eso dicen nuestros abuelos, se están perdiendo. Y cuando escuchamos esas palabras, ¿en qué pensamos? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿algún comentario en relación a esto? ¿Ha escuchado usted dónde vive esta parte de la preocupación de los abuelos? A ver, ¿alguna opinión? Jati Jonel. Huevepa No no sé. tiene a mí. Sanjitsi Huini Kisa Puro Mae Bacamilla. Ikma Yutzihonta Pacachabel. Y Mashasheta Richoga Cochinin Kisa Pua Calakal. Rino Joel Kashe El Kapanob Ali Hari. Hari, digamos, Kichajin. Bacamini Kinuka Puriri. Katit Kamamaru Mariro. Mayo Hekashata Chikri achke tamarije, achke kina hoja, entonces como riri, ato cochini catzeta pu tradición oral, cochi
Gankatzinapu, cochi ni kakashah, dije, achindi riquitzi, riquina oh, diro no fueras que taman dije, de cochi iría cola, dije, hasta nim takchik minaki, diro no fuer que caslem, que camon digamos jalajota knao, y querí ni geni kisipajpe, pero shiro ma y kashata chik, y lo sheshe, acheja vigirá, sheshe, cachople ricauyoni ul, ni kashaja pu jalajota bish, y bish ma ikota, digamos na oh, lichin katita mamá, achele shin kashaba kamiri chin bichumilkaj, eko una oh, escribir kane katita mamá, pero no juelta juyu, Harik ori rirajawa, y querin kibir katita mamá, pero riro bakami, ya mayos cojeta kikinije, atokyo yohua, junkela, mayohua tachik, digamos, rojo conojel, cochi jari, como que chuka, man gusta ni una puba kami, rumare kasama, chuka, cochi sheshe, anin, yo chapona pu, rumane kasama, pero cochi tal vez cochi para un fin de semana, kayo si jonta kene katika mamá, o shimayikota chik, kikin rojo, cochi tal vez junta chik katika mamá pa junchik rukatinamit cochi yo si jonkini o queri porque queri chocar ni papá yalan usti di kisipani krije harikina hoja. Entonces yo considero que aquí dijo Nel, es importante, ¿verdad? El diálogo, porque sí, las personas, al menos en mi pueblo, dicen eso, se va a terminar nuestra cultura, nuestras raíces como tal, porque nos dejamos, al menos como jóvenes hoy en día, nos dejamos dominar lo que trae el teléfono y canciones, pero quizás canciones que finalmente no tengan esos conocimientos como lo veíamos con lo de Chumilcaj, ¿verdad? Que ya ahí en su canción pues daba esa reflexión de lo que dicen las abuelas y los abuelos, ¿verdad? Cómo ellos también sienten, cómo ellos también se relacionan, sobre todo eso, el relacionarse con lo que los rodea, ¿verdad? Entonces es importante, yo comentaba de que lamentablemente muchos por el trabajo, corremos y demás, que ya no nos da ese tiempo de quedarnos como que en familia, reunidos, ¿verdad? Y entonces cada quien come en su tiempo que es, y creo que eso también era muy importante, ¿verdad? Para las abuelas anteriormente, comer como familia y sobre todo en dónde y cómo, ¿verdad? Comer en una forma circular alrededor del pollo, bueno, que así lo conozco yo, como pollo en la cocina, ¿verdad? El lugar donde finalmente se juntaría el fuego. Algunos pues han hecho el pollo como tal, otros simplemente es la tierra y ahí tienen un espacio adecuado para poder juntar el fuego a las abuelas y alrededor se come. ¿Verdad? Lo bonito que es con las abuelas, ¿verdad? De que sin necesidad de utilizar plato ni nada, sino el recién salido hecho chirimurcito de lo que es la piedra y a comer con las tortillas recién salidas, ¿verdad? Y toda esa tradición que se veía, en ningún momento nos dicen las tortillas, primer paso, vamos a cocer el maíz para poder tener masa, ¿verdad? En ningún momento eso, y uno tiene el lapicero ahí apuntando, ¿verdad? La tradición oral es ese compartimiento, cómo se da con las abuelas y los abuelos, ¿verdad? El conocimiento que ellos tienen desde que son niños hasta la edad que tengan como abuelos, ¿verdad? Toda esa trayectoria de experiencia, ese es lo que ellos quisieran regalar, pero creo que muchos de nosotros ahorita con este mundo que el mismo sistema nos ofrece, todos andamos corriendo y ahí sí que creo que un fin de semana por lo menos, ¿verdad? Tomar en cuenta de si no tenemos abuelos, pues visitar a un otro abuelo, ¿verdad? Algún otro pueblo, un familiar lejano, pues qué sé yo, ¿verdad? Algo que podamos finalmente compartir, pero no dejar pasar y que al final se vaya todo ese conocimiento tarde o temprano, porque le corresponde trascender y todo lo que hubiésemos aprendido y no lo aprovechamos, ¿verdad? En su momento. Entonces, únicamente, dígame. Mateo Adelaida, Mateo Chomarana, Katznechin Kayare de Kalen de Ishbikarja. Bueno, algo muy importante que dice Adelaida, y espero que esta semana ustedes pudieran por lo menos visitar a un abuelo, a una abuela, y que les cuente algo de la tradición oral, y la otra semana hacer algún compartir de experiencia de algo que nos contó la abuela, ¿verdad? De verdad, ellos, no solamente es que nosotros aprendemos de ellos, sino que ellos se sienten felices cuando uno los visita y empiezan ahí a hablar, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Será que estás pensando en chistes, canciones, consejos, mitos, leyendas? Si en eso piensas, estás muy cerca de acertar sobre lo que es una tradición oral
u oralidad. Cabalmente los chistes también es parte de la tradición oral porque encierra muchos elementos de la cultura. Son consejos, son mitos, son leyendas, ¿verdad? Que esto es parte importante de la tradición oral. Aquí hay un concepto de la tradición oral. Las tradiciones orales son parte de la cultura de un grupo o conglomerado de personas que consiste en la transmisión de valores, mitos, leyendas, cuentos, memoria colectiva, código éticos y morales, valores y principios culturales, sociales y hechos de la vida cotidiana a través del habla. Cabalmente lo que dice Adelaida, ¿verdad? Es consejo, es habla, es la forma, no es de que le diga paso uno, no. Aquí de una vez en la parte práctica, es observación y que se va transmitiendo de generación en generación. Si se pierde la tradición oral, se pierde la oralidad, se pierden muchas cosas. Por eso el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas nos habla, en el inciso A nos habla que el idioma es uno de los pilares fundamentales en donde se sostiene la cultura, ¿verdad? Es un pilar fundamental. Por eso la tradición oral es fundamental. Achiquén y Catzín, para conversar, son conocimientos ancestrales, mantiene viva las culturas, ¿verdad? Cualquier cultura. Aquí tenemos la ladina, maya, xinca, y garífona y xinca. En la cultura ladina también hay tradición oral, ¿verdad? Todo el tema de las leyendas, todo el tema de la historia de Guatemala, pues ahí está. En la cultura de los pueblos originarios tiene mucho más profundidad, ¿verdad? El tema de la tradición oral. Se transmite de manera verbal, tal como decía Elder, ¿verdad? En lazos sociales, estructuras comunitarias, procesos de socialización y educación, espacios de recreación cultural, el uso correcto y esmerado de la lengua propia. Ahí es donde no es lo mismo transmitir algo desde la parte del idioma originaria que hacer una traducción, ¿verdad? No es lo mismo. Pero también algo muy importante, dentro de las desventajas que algunos autores nos dicen, es que es transmisión y distorsión con el paso del tiempo. Se dieron cuenta, por ejemplo, cómo la parte de la traducción que se hizo, que los mayas son politeístas, que creen en muchos dioses, ¿verdad? Porque para nosotros todo tiene su rajahual, tal como dice la canción de Chomilcaj, ¿verdad? Todo tiene su nahual, todo tiene su dueño. Y cuando venían los españoles, los abuelos hincaban al sol y se persinaban. Para ellos se persinar, pero no es más que es invocar los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Es el Matioshnik, es el sagrado y respeto que se le da. O cuando agarran, cuando matan un pollo, cuando matan un animal, pues empiezan ahí a hacer alguna reverencia en las manos o pedirle al creador y formador. Alguien solo le quita el cuello y ya, listo. Pero no, esto se va perdiendo también en la forma de cómo se transmite. Adaptación a las libres interpretaciones y necesidad de la comunidad, que esto no tiene autor, ¿verdad? No tiene autor, es patrimonio cultural, es patrimonio comunitario, no tiene dueño, porque es transmitido de generación en generación. También algo muy importante, las manifestaciones culturales de la tradición oral carecen de un autor específico y se las atribuye a una cultura o un lugar específico, ¿verdad? Ah, sí, eso lo he escuchado yo de Comalapa, eso lo he escuchado yo de Patzón, este es San Pedro, ¿verdad? Hay una forma, digamos, cómo los pueblos van transmitiendo de generación en generación. ¿Y cuáles son? Pues ahí están los proverbios, las adivinanzas, los cuentos, los mitos, las leyendas, las plegarias, las fábulas. Hay coplas también que se hace ya en la literatura y historias también de lo que nosotros hemos escuchado en la comunidad. Por ejemplo, aquí, si vemos esta gráfica del Machu Picchu, aquí al momento de cambiar, por ejemplo, la forma dice que es la cara de un inca, es la cara de un inca. Y bueno, es lo que dice en la tradición oral cuando uno ve en la parte científica y cuando uno observa muy bien cabalmente, es una cara de un inca que aparece ahí. ¿Ven? Entonces, esa es la parte importante. También la vida de las montañas está en la voz de sus pájaros, la voz de los pueblos, son sus cantores. Un pueblo mudo es un pueblo muerto, dice Humberto Cabal. Y aquí está el Machu Picchu, ya en la forma ya
de una cara, ¿verdad? De un inca, y también esta cara que aparece acá, ¿verdad? Esta cara que aparece acá, sin lugar a dudas, si le preguntamos a alguien, aquí Olga, me imagino que ha visto, porque vive cerca ahí, donde está esa cara. No sé si Olga ha visto esta cara. Silic está entre Camino de Escuintla y Antigua. Y Muy sí, bien, realmente se ve cabalmente el rostro de una persona. exactamente, y está viendo la salida del sol, ¿verdad? Está viendo al este, al oriente, ¿verdad? Ahí está viendo, ¿verdad? Cómo y es la cara de un maya, dicen ahí en unos videos que tenemos, ¿verdad? Entonces, allá aparece esta parte, ¿verdad? Cuando ustedes vayan del camino de Escuintla a la Antigua, en esa parte, pues se ve ese rostro, ¿verdad? Entonces, también acá algo muy importante que nos dice Humberto Acabal. Un pueblo mudo es un pueblo muerto. Un pueblo sin historia, un pueblo que no tiene historia es un pueblo muerto, ¿verdad? También nos dice Humberto Acabal, un pueblo sin espantos no es un pueblo de a de veras, dice él, y es cierto, es un pueblo que no tenga espantos, no es un pueblo de a de veras, porque aquí es donde viene Mayatel Tachapacha, porque con el Pechavij, Manapá en querer o más querer, Manapá. Es decir, que en los pueblos se ha perdido, hasta los espantos se han perdido. ¿Quiénes son los espantos ahorita? Son los vivos que andan por ahí asaltando, porque ya no tienen ese temor, ese respeto a la noche, ¿verdad? Que la noche también tiene su rajaguar, tiene su dueño, ¿verdad? Hemos perdido esa parte. Aquí, cabalmente lo que yo decía, dejémonos de babosadas, de que hay espantos, los hay. Un pueblo sin espantos no es un pueblo de a de veras, ¿verdad? Como dice Humberto Acabal, de que hay espantos, sí hay espantos. Pero si no hubiera, pues no es un pueblo de a de veras, dice él. El desarrollo del habla y la escucha en idioma maya. Algo muy importante dentro del pueblo maya, el proceso del habla y escucha se logra, ¿verdad? Se logra transmitir, como dice Adelaida, desde la familia, desde la comunidad, desde la convivencia, alrededor del pollo, alrededor del fuego, alrededor de la piedra de moler, donde se come, y esas tortillas recién salidas del comal, allí vamos, como los de Comalapa, ponen su piedra ahí y todos comen alrededor, ni qué servidora, ni qué nada, ahí van comiendo, ¿verdad? Y ahí ponen ni qué plato, nada, nada, ahí van comiendo, ¿verdad? Pero eso en otra cultura es falta de higiene. ¿Cómo parece animal cómo come la gente? Para otra cultura que no conoce, pero para nosotros tiene un significado importante, ¿verdad? Por eso ustedes cuando inviten a alguien no les dé pena, porque es la forma propia de que nosotros comemos, de lo que nosotros vivimos, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Que eso en cierta manera nos hace diferentes. A ver, nombres de Juyó en idiomas mayas. Nombres de Juyó, vamos a ver, aquí yo hacía grupos para hacer este ejercicio. Y hacía grupo ahí a ver quién llenaba ahí cantidad de nombres de lo que aparece Quibijuyo. Vamos a ver Quibijuyo. Nombres de cerros, de montañas en idiomas mayas. Vamos a ver. Camamá, dice Adelaida, Camamá. Hay un cerro que se llama Camamá. Muy bien, habría que ver dónde queda ese cerro e investigar un poquito. ¿Qué más? Jolombach, Colombats, muy bien, Colombats. Uxlajucan, dice Adelaida. ¿Qué más? Ahí pueden anotar en el chat. Pueden anotar en el chat o a viva voz. Gonel Uxlajucan. Alfredo, Erika Mamá es para nosotros, pero fuera de nuestro pueblo es el Oxlajucan que conoce. Ah, ya. Gracias. Gracias por aclarar. Uxlajucan. Muy bien. A ver. Colombay. Muy bien, Colombay. ¿Qué más?
está el Tsarimá, el Checupilá, ¿verdad? Alam Huyu. Aquí en Patzón tenemos un lugar, un cerro que se llama, una montaña que se llama Alam Huyu, Got Huyu. Bueno, aquí hay varios, ¿verdad? Ahí Pascual Apej, muy bien, aquí hay varios, ¿verdad? Got Huyu, Holom Huyu, Oshlajuj Khan. Bueno, hay varios, pero espero que ustedes vayan viendo. Kibik Oshtun, nombres de altares. A ver, nombres de altares. El Ejesía, muy bien. El Ejesía. Ahora, nombres de Koshtun, lugares sagrados. Ahí tenemos los lugares sagrados, ¿verdad? Koshtun, Kotikal, Koishimche. ¿Qué más de los que realmente no conocemos y que tal vez en su pueblo están ahí? Ahí en el chat pueden Misco Viejo, Mishkua Bej, pa Mishkua Bej, muy bien. Gracias, Mishkua Bej. Yashha, ajá. Catherine, gracias. Yashha. Rashha en idioma. Kaminet Huyo, muy bien. Kaminet Huyo. Kirigua, la copa pa Kichabetri Garifuna, Garinagu, Kirigua. Kumarkaj, muy bien. Mateos Rafael. Bakamiki Bira Kenya. Nombre de ríos en idiomas mayas. Nombre de ríos. A ver, nombres de ríos. Tapanal. Nombres de ríos. A ver, nombre de ríos. Pashot, Niknik. Aquí hay un río que se llama Niknik. Nik es 0. Shaya, Pishkaya. Nombres más de ríos. Chipetur en Palín. Muy bien, Chipetur. Muy bien. Nombres de ríos. ¿Qué más nombres de ríos tenemos? Bueno, Kipitapel, ya vimos aquí algunos. Me imagino que aquí hay nombres de Tapal, de Xuclem, ¿verdad? En el Chicsoy, muy bien, el Chicsoy también es parte de un río, ¿verdad? Está en nombre maya. En Tapel tenemos ahí, ¿cómo se llama el altar de Efpem? ¿Cómo se llama el altar de la Efpem? ¿Se recuerda el nombre de nuestro altar? El Wakshaki Mosh, ¿verdad? Y ahí hay varios, Wakshaki Mosh, Mateo Elder, Wakshaki Mosh. Bueno, en la forma en que nosotros vamos tomando en cuenta parte de la tradición oral, cuando nosotros decimos Chicsoy Wakshaki Mosh, tiene su historia, tiene una tradición oral, ¿verdad? Nuestro altar tiene su historia, tiene su fundamento. Cuando hablamos, por ejemplo, del Palam Huyu, el Chipetur en Palín, tiene su propia historia, tiene su rajahuar. Esa es la tradición oral, ¿verdad? Entonces, también para que ustedes vean. En la tradición oral dice que el Parutz, ¿verdad? Esta es una historia náhuatl, es una historia náhuatl, y que en cierta manera, cuando ustedes quieran investigar sobre el Parutz,
Vean ustedes sobre el cempasúchil, porque ahí viene la tradición oral, ¿verdad? Viene el cempasúchil. Y aquí es donde empieza toda la parte de la cosmogonía, ¿verdad? Cómo este hombre se enamoró mucho de la mujer, y que al final pues se convierte este hombre como la luz, ¿verdad? Como la luz, esa luz que alumbra su caminar, pero cuando ustedes quieran investigar un poquito más del cempasúchil, ahí pongan la historia ahí del cempasúchil, y ahí es donde ustedes van a entender por qué el color del cempasúchil y por qué nosotros en el Día de los Santos ponemos esta flor, ¿verdad? Hay toda una tradición sobre esto y cabalmente nosotros lo usamos hasta este momento. Riparutz, ¿alguien me puede leer este texto? ¿Alguien me puede leer? Riparutz. Junko tzig yalan jebel. Yalan jebel ok. Unko quizá qatatari chini anima pa kikihni anima. Riparutz chukari katsin di chini unraqumaj yabil paun. Janila yerutori samajelapa huyu. Rumak ari roh unkatsin chin kaya. Rupig rejun utzilah kayisre. Matiosh. Babeshut Ibajri de Tijonel Fermín Chacachquil, ¿verdad? Creación literaria del proyecto de la escritura de Jevi, 2001. Shutzbaja, Riparutz, Yalan Nimbre Jalen, de Nubija Rejon Sigrere. Bengatzat Rejon Kotzigre, y esta flor del cempasúchil, o la flor de muerto que le llamamos en Guatemala, pues tiene una forma importante, ¿verdad? Tiene toda una filosofía, un significado en la cultura maya. Y aquí encontremos acá, busquemos cuáles son los adjetivos, y ahí tenemos el parutz, kotzi, jricateja tata, animae, samajelapa juyo, aún, ya, ahí vamos encontrando los sustantivos cuando nosotros hacemos un análisis de la tradición oral, ¿verdad? Entonces también, como yo les decía, la otra semana vamos a hacer una práctica de la tradición oral, de pronto ir analizando ahí algún contexto ya en la parte del curso de laboratorio, para ir ejercitando el tema de los sustantivos. Y aquí hay un video de Humberto Acabal, ¿verdad? Hay un video de Humberto Acabal, del Popol Vuh. Cuando usted quiera ver esta parte, pues igual lo puede realizar. En la semana pasada, pues yo les mandé ahí algunos recursos audiovisuales, y básicamente lo que tenemos que hacer es hacer ese análisis, un análisis de cada uno de los videos, así de una forma sintética, una forma así bien resumida, de cada uno de los videos, pero sí me gustaría que usted viera el video desde la educación propia, la educación intercultural, ¿verdad? La educación propia, la educación integral, y también la parte de este proyecto de CNPRE, un nuevo tejido en la educación, y ahí también aparece acá el de Dussel, ¿verdad? De Dussel, aparece ahí Enrique Dussel, para que ustedes vean cómo descolonizar el pensamiento, cómo descolonizar esa cultura que nosotros tenemos, y el de Abadío Green, ¿verdad? Como parte de la temática que ya vimos la semana pasada. Entonces, solo para finalizar con esta parte de lo que dice Humberto Acabal, creo que ya lo hemos escuchado en varias oportunidades, el tema de Humberto Acabal, pero sí necesito que ustedes vean por un momento por dónde va el tema de la cosmovisión. Vamos a ver acá el video de Humberto Acabal. En el día del Pop Book, pues nosotros vimos este video en muchas oportunidades, pero también va en esa línea de pensamiento. Ahorita les voy a proyectar.
mientras haya sol, mientras haya luna y mientras haya estrellas, nunca será demasiado hablar del Popol Vuh. Palabra antigua, voz de los mayores, cimiento de nuestra tierra. ¿Qué otro libro puede ser más nuestro? ¿A dónde iríamos para buscar nuestra identidad? El silbo de los vientos nos trae las memorias del pasado. En las voces de los árboles susurra la voz de nuestros abuelos. Y en la claridad de las aguas están los encantos de Tojil. Entre los bosques aguardan silenciosos los tecolotes, mensajeros del inframundo. El ombligo de nuestra historia está en las cumbres del cerro Jacawitz. El Popol Vuh es el testamento de propiedad de nuestras tierras, testimonio del nacimiento del tiempo. Nunca será demasiado hablar del Popol Vuh. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, en el Popol Vuh ahí hay mucha información de la tradición oral y cada texto pues nos deja mucho mensaje y sobre todo también la interpretación de lo que nosotros vamos haciendo. Espero que ustedes puedan ver el recurso audiovisual como para entender un poquito más la educación propia y cómo transformar esa parte del paradigma y primero el pensamiento, ¿verdad? Descolonizar y de ver cómo nosotros podemos tomar en cuenta los recursos que tenemos en relación a la tradición oral y cómo aprovechar. No hay necesidad de ir a traer material en otro lado. Está lo propio, ¿verdad? Está lo propio como para usar como un primer elemento, ¿verdad? A veces escuchamos historias de otros pueblos y qué mejor la nuestra, ¿verdad? Conocer lo nuestro, ahí donde usted vive, conocer qué dicen en relación al cerro, al río, al nombre del altar que está ahí, para que la gente entienda por dónde va la parte de la identidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo y ahí poniendo algo muy importante de lo que ustedes vayan aprendiendo en relación al video y creo que también la guía ahí está bastante fácil, ¿verdad? No se compliquen en hacer un testamento. A mí me interesa que ustedes vean y que respondan las preguntas concretas que pide el material, ¿verdad? De esos aprendizajes, de la parte que nos deja el video, ¿verdad? El contenido propiamente del video. ¿De qué trata el video? ¿Verdad? ¿De qué trata el video? Y en cierta manera eso pues nos ayuda para entender de una mejor manera y simplificar, ¿verdad? La parte de la idea que tengamos de la película y el video. Entonces, ahí aparece el link. Si no les apareciera el link, pues me avisan para poder cómo apoyarles, ver la síntesis del contenido, los principales temas que aborda, así muy concretamente, la relación del curso propiamente con lo que estamos viendo y aprendizajes encontrados, ¿verdad? El video o la película, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario para ir cerrando la actividad del día de hoy. Licenciado, perdone. Sí, por favor. Solo una pregunta fuera del curso. Fíjese que yo dentro de 8 días no podré estar en la clase. Entonces, ¿cómo puedo solicitar el permiso? No sé si se lo hago por escrito, se lo mando por WhatsApp, un correo. Solo me manda un mensaje, Olga, por WhatsApp, no hay ningún problema, yo ya tengo conocimiento. Ya lo voy a anotar ahorita. Lick, ¿podría proporcionarme su número de teléfono, por favor? Muy bien, 4105-8212. 82 12.
Matías. Creo que ahí Licenciado. alguien creó un grupo de WhatsApp. Creo que alguien creó ahí 4105-8212. Y Licenciado, bueno, yo también quisiera, bueno, avisarle de verdad de que tampoco voy a poder estar, ya que me toca ir a lo de la solicitud del privado. muy bien. Ajá, entonces no voy a estar el siguiente sábado, aunque voy a tratar de estar conectado desde el teléfono. Muy bien. Con mucho gusto. Solo me manda el mensaje y ya. Ahí para tomar nota, ¿verdad? De que Muy bien, ya licenciado. Ujú. ¿Alguien más? ¿Una duda más? Bueno, si no, pues ahí estamos. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y cualquier duda, pues voy a estar ahí al pendiente de ustedes. No duden en marcar, ¿verdad? Ahí el número y con mucho gusto, pues ahí voy a estar siempre pendientes, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Si no hay otro comentario, Mateos Chivero, Mash Kaikolki y Bukubisha Pon, está y Regela Junca, Junca Tit, Junca Mamari, Chin, si Junta Baki Kenny, ni Canta Perunca Yoshita Naoj, Parviri, Kitzir, Kibanobal, Kateja Tata, Katit Kamama. Entonces, la invitación para que visiten al abuelo, la abuela, y de pronto la otra semana poder conversar sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que nos contó, y si hay una historia, pues así bastante práctico, y luego en base a eso también empezar a hacer ya una ejercitación para pedagogizar esa parte. Mateo Chiven Domash Kaikolki, muchas gracias entonces por el tiempo del día de hoy, y primero la JAF, nos vemos la próxima semana. Tichajijibi. Matías Lit. Matías Chiven. Mateo, Chonchik. Chochik.